Muchas gracias. Veo, por suerte, mucha gente joven, con lo cual les voy a pedir que nos acompañen en un viaje en el tiempo, ¿no? Vamos a irnos a algo más de 40 años atrás. Una época en la que una generación nueva entramos a trabajar en el periodismo. Veníamos de estudiar en universidades durante la dictadura, donde había un tipo que estaba parado en la puerta de la facultad y veía si tu cabello tocaba o no el cuello de la camisa. Si tocaba el cuello de la camisa, volvete a tu casa, cortate el pelo y volvé a estudiar. Una época en la que se nos abrieron puertas de redacciones, se fundaban diarios todavía. Una época en la que crecimos de golpe, ¿no? En la que debimos madurar de golpe porque a la dictadura le sobrevino una guerra. Y esa guerra nos afectó por partida, por lo menos doble, ¿no? Desde lo personal, porque éramos la generación de los pibes que estaban peleando en Malvinas, año más, año menos, y porque estamos intentando construir nuestro presente y futuro profesional, y descubrimos de pronto que la censura no era algo de lo que solo hablaban algunos libros de textos que veíamos en la facultad, sino que además existía. Alguna vez recogí de una redacción en la que trabajaba este papel amarillo, así como lo ven. Es una versión original de las instrucciones que los periodistas debían seguir para informar sobre la guerra de Malvinas. Tiene cosas que son absolutamente insólitas, algunas que nos parecerían ridículas. No se podía difundir información que reste credibilidad o contradiga la información oficial. O sea, ya por entonces el relato era para la dictadura muy, muy importante. Pero no logramos ver en toda su dimensión el trabajo silencioso que hacían muchos periodistas, algo mayores que nosotros, una generación anterior, y que eran capaces de plantarse ante el poder militar de turno y con la mayor elegancia y delicadeza posible preguntar los temas que eran absolutamente tabú. Les pido por favor que miremos y escuchemos un video que dura unos pocos minutos, pero que nos va a servir para entender mucho de aquella realidad. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo, más que un derecho, una obligación que tiene, por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajeno a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos
en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Creo que quedó una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Bueno, gracias. ¿Frente al desaparecido? Nacho... Mejor no escucharlo de nuevo. Mejor no escucharlo de nuevo. Sí, te iba a preguntar, te vi el rostro, pero me parece que es bueno escucharlo. Es bueno escucharlo porque estamos mirando un pasado donde había un periodista con cabello más oscuro, unos años menos, pero que sin embargo tuvo la valentía, el coraje y permítanme lo que hay que tener para pararse frente a quien era el dictador principal y hacerle decir la palabra que era tabú, que era desaparecido. Entiendo, Nacho, que debe haber sido una de las primeras veces que Videla habló de los desaparecidos, ¿no? Sí, porque no... Porque, perdón, y que te completo la pregunta, sé que te cuesta, pero ¿qué sentís hoy y cuánto crees que hubo en todo esto de contribución hacia el proceso democrático, haber tratado de sacar a la luz todo esto en aquella época? Mira, primero, ya que utilizaron las imágenes, mi agradecimiento a Felipe Piña. Es de él. Es de él, justamente. Porque Felipe Piña fue el que encontró este video, no me acuerdo si cerca del año 2000, muy cerca del 2000 creo, y me llamó para decirme que había encontrado la conferencia de prensa del 79 y me invitó que iba a hacer un programa donde la iba a pasar más completa que este tramo, y que me invitaba al programa a mí y a Oscar Muñoz, que fue otro periodista que preguntó por el tema que era central de esa conferencia de prensa, que era el tema político, para ubicarnos. Yo le agradezco a Piña porque hasta que apareció este video, hasta que apareció la conferencia de prensa, yo sabía que había hecho la pregunta, pero algunos que se acordarían de los que estuvieron ahí, de los periodistas que estaban ahí en esa conferencia de prensa, 13 de diciembre de 1979. El contexto vale la pena porque
La conferencia de prensa era porque el proceso de reorganización nacional, como así le llamaban, iniciaba una nueva etapa, una etapa política, decían. Y esto fue, esta conferencia de prensa fue una de las manifestaciones a las que nosotros estábamos acostumbrados y a las que les teníamos que prestar atención, porque eran las cosas con las que podíamos escribir las columnas políticas, y no se imaginan con qué íbamos a escribir columnas políticas, sino con la actividad política estaba prohibida, los partidos habían sido disueltos, y entonces teníamos que entretenernos, entre comillas, con las disputas del poder. Y esta conferencia de prensa fue un adelanto, un anticipo que hizo Videla, porque el documento político se iba a dar a conocer unos días después por la Junta Militar, que era la que detentaba el poder, y por eso está de civil. Por eso está de civil, porque Videla había dejado de ser el comandante en jefe del ejército y pasaba a ser lo que se había bautizado en ese tiempo y que fue motivo y daba pie para que hiciéramos disquisiciones. El cuarto hombre. Cuarto hombre. Los tres de la Junta más el presidente era el cuarto hombre. Y como él dice allí, que yo no lo preguntaba, como sé que usted lo pregunta, no como... Y decía eso porque yo había podido hablar junto con otros periodistas, no muchos, pero con algunos periodistas habíamos podido tener más de unos de récord, no solo con Videla, también con Arguindegui, con Macera no se tenían en grupo en general, porque tenía otro estilo y otro proyecto. Pero con Videla habíamos hablado y con Arguindegui y con muchos otros. Y cuando uno le planteaba la cuestión de los procedimientos de la lucha, de esa guerra que él llamó, te respondían que cuando uno les decía por qué no dictaban penas de muerte, te decían que el Papa y Naciones Unidas iban a protestar y que no se podía hacer de esa manera. Entonces, yo me aproveché y me serví del Papa, de los dichos del Papa en el último domingo de octubre del 79, que también vale la pena ponerlo en contexto, porque el Papa no era que hablaba para el mundo, por supuesto que el Papa siempre habla para el mundo, pero el Papa había hablado específicamente de la Argentina y de Chile, porque en esos días había recibido a obispos de la Argentina y de Chile, y en el Ángelus el Papa hace mención expresa a esas visitas y dice que durante esas visitas se expresaban la preocupación por los detenidos y por los desaparecidos. Por eso yo me valí de los dichos del Papa para hacerle la pregunta. Digo, esto sirve para, insisto, demostrar que había periodistas que hacían su trabajo y que era preguntar, era tratar de llegar al fondo de la verdad, y creo que me parece que esto que acabamos de ver es absolutamente paradigmático, ¿no? Y debería estar en todas las escuelas de periodismo como un video de observación obligatoria para saber cómo hay que hacer el trabajo y cómo no tener miedo sabiendo qué es lo que se pregunta, ¿no? Pero luego de esto vino la guerra. Déjame que pase un aviso entonces. Dale. Porque son mejores las imágenes ahora. Voy a contar absolutamente por qué. Yo termino de hacer un documental que se llama Memoria para Construir. Y felizmente le hice una entrevista a Piña. Y felizmente conseguimos que Piña me diera el video. El video completo. Y nosotros, sí, completo que no está completo, en ¿No? realidad. No está completa la conferencia de prensa. No está en ningún lado completo, entonces nunca lo encontraste. No, completa, en la conferencia de prensa nunca, es decir, en la conferencia de prensa
no fue transmitida en directo. La transmitieron a la noche de ese día y la pregunta no figuró. La pregunta sí, yo a raíz del documental revisé las páginas de los diarios más importantes del país y por supuesto que no está la pregunta como tal, ni siquiera el nombre, porque tampoco no era habitual que figuraran los nombres de los periodistas, como que tampoco era habitual que firmáramos. Bueno, yo trabajé mis primeros 14 años en La Nación sin poner nunca mi firma. Yo empecé a firmar cuando me fui a La Opinión. Pero lo que quiero decir es que ellos, me perdí a dónde iba. ¿Conseguiste el video? Cuando conseguiste el video. Conseguí el video que me lo diera. Lo encontró él en un video, es un video rarísimo, porque la conferencia está empezada, se ve que grababan y regrababan encima, y después hay un par de mensajes de un ministro de Educación, no me acuerdo el apellido, de ese momento, que grababa un mensaje para ser mandado por Canal 7. Lo encontró en Canal 7, así que se ve que lo han pisado, que grababan encima y eso, pero la conferencia de prensa está tan pesada. Y después hay un tramo largo con otras preguntas, no solo la mía, y con el final de la conferencia de prensa que lo plantea Videla, porque él se había fijado un determinado tiempo. Había habido algunas reglas, algún comentario un comentario en la prensa, que entre paréntesis es un orgullo para nosotros estar en este lugar, en este edificio. Este era el diario La Prensa, y vale la pena recordarlo. Y creo, en aquel tiempo creo que alguna vez entré a verlo, una vez, no recuerdo por qué, a quien era el secretario general, Navarro Laite, y muchas veces a la sala de conferencias que estaba abajo, porque se hacían muchas conferencias que se cubrían en ese tiempo. Pero digo, ya que en la crónica de la prensa de ese día se consigna que hubo algunos periodistas que reclamaron porque no se habían cumplido con las reglas que se habían establecido, que era que solo se preguntaba sobre el tema de la convocatoria de la conferencia de prensa, que era el de la etapa política. Pero lo que sí yo descubrí es que en muchos lugares estaba consignada la pregunta y consignada la respuesta, quizá no en los términos más duros de los que contesta Videla, que son precisamente los que acá no se emitieron ahora. Entonces, después que conseguí el video original, nosotros lo digitalizamos. Y la conferencia de prensa está no completa toda, pero todo este diálogo, toda mi pregunta y la respuesta de él, y después que es otro que tiene más, y alguna otra pregunta más, están en el documental, y la imagen está mucho mejor que esta. Vale la pena, si van a pasarla en las universidades. Además que el documental está auspiciado por varias universidades, sí, entonces mejor que usen ese. No, te decía, y me parece bárbaro, pasamos el aviso del documental para que todos lo tengan en cuenta y lo vean. Te decía que, bueno, sobre esta base pasó la guerra y comenzó la construcción democrática, ¿no? Año 83, el 30 de octubre, 10 de diciembre, vos formaste parte casi fundamental al lado de Raúl Alfonsín. Fuiste el vocero, fuiste el primer vocero que hubo de un presidente argentino en términos ya más modernos, y creo que tu papel desde entonces recordado por la forma en que encaraste la relación que debía tener un presidente democrático con los periodistas
y los medios. ¿Cómo ves vos a la distancia aquel momento? Y acá lo sumo en todo caso luego a Rodrigo para que también nos ayude a entender el contexto histórico que devino en estos 40 años de democracia. Vos empezaste hablando de tu generación y yo soy de algunas anteriores. Una nada más. No, que una. ¿A cuánto contás? ¿De 20 años? Sí, bueno, 20 años. No, quiero decir porque es importante. Yo ingresé en La Nación en 1961, en un resquicio de un gobierno elegido constitucionalmente. Y a los pocos meses, bueno, una de las primeras cosas que me tocó presenciar fue ser testigo de lo que era la vida política de la Argentina de los últimos años, y lo que lo fue hasta 1983. Nosotros hoy estamos celebrando los 40 años de vivir en democracia, que es decir, vivir con gobiernos elegidos por el pueblo que se suceden por gobiernos elegidos por el pueblo. Y eso no era una escena habitual. Yo entré en el 61 y en el 62 ya hubo elecciones anuladas y solo se salvó la institucionalidad, entre comillas, por la visión de un gran jurista, Julio Llanarte, que lo hizo jurar al presidente provisional, por eso tenía tanta importancia esa función, que la fue cobrando después también en otras circunstancias, y se produjo la salida del presidente Frondizi. Yo estuve en las afueras de Olivos como reportero, ni siquiera como cronista entonces todavía, viendo la salida de Frondizi cuando lo llevaron al aeroparque para llevarlo a la isla Martín García detenido. Y después lo recibí a Guido en el aeroparque cuando vino, ya era senador por Río Negro, cuando venía para ejercer las funciones y los sábados se iba a Viedma y volvía los domingos. Quiero decir que nosotros iniciamos el periodismo en un periodismo que estaba acostumbrado, bueno, venía de la segunda presidencia de Perón, en la que, como todos saben, este diario fue confiscado, este diario La Prensa, y que además se cuotificaba el papel. Yo entré a una redacción de La Nación en la que había gente muy mayor y le faltaba una generación en el medio, entre los mayores que estaban ahí y los jóvenes que entrábamos, porque era una redacción muy grande para un diario que se tenía que hacer de 6 páginas o de 8 páginas nada más, cuando eran diarios pensados y que se realizaban. Quiero decir, nosotros nos iniciamos en el periodismo como parte y en el marco de esa inestabilidad institucional. Yo siempre tuve la impresión en aquel momento, y no sé si no fue así, habría que ver un poco también, volver a leer el libro de Apol, pero que las conferencias, que las oficinas de prensa eran oficinas para tenernos encerrados y regimentar un poco la información. Porque durante muchos años a mí también me tocó convivir esa cosa, de esa supuesta falta de compañerismo, que era la de conseguir información que no salía solo por la gacetilla de los ministerios. Che, aquel es te traga, es un traga. Era un tipo que quería trabajar de periodista. Había muchos que estaban más cómodos agarrando la gacetilla y trabajando de esa manera. Entonces,
me parece importante señalarlo porque en el 83 ya habían sucedido muchas cosas como parte de la inestabilidad institucional y de la existencia del partido militar como una cosa natural casi de la Argentina y de nuestro funcionamiento político institucional. Entonces, en el 83, yo creo que, y yo insisto y lo sostengo cada vez más, y hoy con mucha más fuerza estoy convencido que el 83 fue una fiesta de todos, tanto el 30 de octubre como el 10 de diciembre. Fue una fiesta de todos, porque tuvimos la experiencia de que estábamos recuperando la libertad. Y esa es una experiencia que creo que hoy en las circunstancias actuales a quienes la pudimos vivir nos obligan a dar testimonio de que es posible que ocurra eso, que es posible que uno alegrarse por una fiesta electoral y alegrarse con el que salta al lado y celebra sin necesidad de preguntarle por quién votó y qué piensa. Y nosotros tenemos que volver a recrear esa circunstancia, porque en medio de las descalificaciones y de la polarización extrema no vamos a poder reconstruir ni afrontar lo que hoy nos corresponde, porque hoy podemos celebrar y debemos celebrar los 40 años, pero también con la conciencia de que esta democracia es una democracia que tiene deudas muy grandes que tenemos que afrontar todas las dirigencias. Yo creo e insisto mucho en las dirigencias, en las élites, en las dirigencias de todo tipo, no solamente en la política. Y también asumo que también los periodistas, no todos los periodistas, pero nosotros bien sabemos cuántos periodistas tenemos responsabilidades dirigenciales y a veces nos hacemos los tontos como si no tuviéramos nada que ver. Rodrigo. Nacho, 40 años decías, sin embargo, estos 40, a pesar de las deudas, son sin vetos, sin proscripciones, con alternancias, es decir, es la más virtuosa. ¿Cómo la ves hoy, interpretando lo que ha sucedido? Es decir, acá, por ejemplo, acabamos de ver a un dictador, él dijo, el más dictador, dijiste, pudo haber sido algo así, dijiste. Bueno, las singularidades de la historia quieren que estemos próximos a la un tipo de una crueldad absoluta, no hay ninguna duda, lo veíamos ahí. Él lo caracterizaba así, y tomo la caracterización de Julio. Digo, ¿cómo ves a 40 años estas circunstancias que estamos atravesando hoy, la singularidad de enfrentarnos a un momento de la historia donde una persona reivindica alguna de las conductas que han tenido estos dictadores? Yo creo que el otro día estuve ahí en la fiesta, bueno, la fiesta, los premios de Perfil, que tuve el honor de recibir uno de los premios a la libertad de prensa nacional, y no estaba lamentablemente él, junto a un gran periodista que es Robert Cox, que está pasando un momento difícil de salud. Él y su esposa en este momento están en Buenos Aires. Y entonces lo recibió Uki Goñi. Y hubo muchas expresiones similares a la tuya, en el sentido de señalar la preocupación del momento y la lectura que muchos hacen de este momento, que por supuesto que es muy difícil y que preocupa. Y yo creo que es verdad que tenemos que cuidar la democracia. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande de cuidarla. Pero yo, además de preocuparme por esos quebrantos, ese quebranto de
de lo que se llaman los consensos de la democracia, los que han sido básicos hasta aquí, que se construyeron entre todos en estos años. Además de preocuparnos por eso, yo creo que debemos preocuparnos por ampliarlos esos consensos. Y ampliar esos consensos significa asumir, por eso yo insisto, yo lo decía antes de las elecciones y lo sigo diciendo, yo creo que no hay nadie que haya tenido alguna responsabilidad dirigencial y política, por supuesto, en estos últimos años, que tenga que pueda estar contento con esto que conseguimos, que pueda estar conforme, absolutamente, totalmente conforme con esto, y que no tenga nada en su mochila. Pero nosotros vivimos discutiendo para atrás, solamente, por eso yo le puse memoria para construir. Porque hay que hacer memorias para construir, hay que hacer memoria no solamente para buscar las faltas, las fallas y las culpas del otro, del que tengo enfrente. Hay que hacerlo con un sentido condolido con el otro, porque no hay nadie que tenga la mochila vacía. No hay nadie que no tenga nada que ver en todas las cosas que nos pasan. Y si tenemos esta cantidad de pobreza en la Argentina y no hemos podido resolver ese problema, y si tenemos estas rémoras que ya Alfonsín las señaló en el discurso que pronunció en el 2008, su último discurso en la Casa de Gobierno, cuando se descubrió su busto. Y él allí habló de las rémoras, de las deudas de esta democracia coja, renga, y eso hace 15 años, más de 15 años. Yo creo que esas deudas las tenemos que asumir, y para asumir hay que construir nuevos consensos, sabiendo que sobre la base de la confrontación, del enfrentamiento, de la disputa, de la descalificación, del considerarlo enemigo al otro solamente porque es un adversario, por supuesto que hay que estar muy vigilantes y va a ser complicado, pero me parece que yo no perdería esa actitud para nada de vigilancia porque me parece que tenemos todos la responsabilidad de cuidar esto que conseguimos entre todos. Nacho, te quería preguntar, obviamente en todo esto que vos planteás hay un rol, un papel que debería ser fundamental, debería ser fundacional casi del periodismo y de los periodistas básicamente en potenciar esta búsqueda de consenso. Sin embargo, tengo para mí como que todavía nos debemos una autocrítica por nuestra responsabilidad en la generación de la grieta. ¿Cómo lo ves vos a eso? Porque veo que todavía la grieta sigue estando muy, muy presente. No, yo no tengo duda de eso, sí. Creo que eso... Bueno, en realidad nosotros nos debemos sí, un examen que en realidad se lo debe todo el periodismo en todas partes, ¿no? Ustedes imagínense que ustedes están delante de una persona, de un periodista que no es que de la época anterior, es de la época anterior a la anterior, en este vértigo de lo que ha pasado. Porque yo entré a trabajar en La Nación limpiando los discos de pasta para que se grabaran al día siguiente. Y haciendo las pizarras para la calle Florida. Y ahora si digo estas cosas, el 90% de ustedes me vienen a preguntar de qué estoy hablando. Y yo entré en una redacción donde los secretarios de redacción estaban detrás de unos escritorios y nos llamaban a los gritos a un periodista. Llamaban a una ordenanza que tenía la redacción y le decía, vaya a llamar al señor tal que venga acá.
Y yo sí les cuento a ustedes que yo me fui de La Nación en el 75 para irme a La Opinión. Y hoy no hay nada más habitual que el cambio de redacciones, el cambio de la búsqueda de otras cosas. Y me vinieron a hablar compañeros para decirme si yo estaba loco. Porque trabajar en La Nación y en la prensa en aquella época, en este diario que era La Competencia, cuando yo entré en La Nación, lo único que importaba ver qué había dicho la prensa, qué noticia tenía la prensa que no teníamos nosotros. Heredamos esa competencia que se había roto con la confiscación de este diario, que nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Y después la competencia. Y quiero decir que son muchos los cambios, y entonces ni hablemos, por eso yo cuando me preguntan, y lo digo con sinceridad, es decir, cuando comparan vocero con vocero o cómo se hace, yo creo que las cosas no se pueden comparar de verdad, pero no se pueden comparar porque no se puede comparar la actuación de uno haciendo periodismo o no periodismo, teniendo que estar al servicio del periodismo para informarlo desde la presidencia de la Nación. Pero no es lo mismo tener un teléfono de Entel que funcionaba más o menos, tener que hablar con periodistas que nos habíamos acostumbrado a hablar personalmente con las fuentes, porque los teléfonos estaban pinchados y entonces era mejor no conseguías información si hablabas por teléfono. Entonces, ¿cómo vamos a comparar eso con los celulares, con Internet, con las redes? No tienen nada que ver. Entonces, el periodismo tiene que hacer una enorme reflexión en todas partes acerca de qué significa ser periodista hoy. Por supuesto que hay valores que son imperdurables, ¿eh? La honestidad es siempre la honestidad. El cumplimiento de una palabra vale lo mismo, aunque haya internet o no la haya. Pero son los cambios muy grandes y entonces acá hay que hacer una enorme reflexión sobre lo que significa el periodismo en esta fenomenal explosión de tecnología y de la comunicación. Y además en la Argentina tenemos que hacer, sí, también nuestra reflexión sobre cómo lo hicimos y qué hicimos en cada momento y en cada época. Yo creo que hoy por hoy mucha gente que por supuesto la Grieta daba rating y que muchas veces yo entiendo que para algunos sea muy difícil sostener una fuente de trabajo si uno tiene solamente esa fuente de trabajo y además no tiene un enorme sueldo. Y si tiene que hacer de movilero y si le dicen te poné y preguntá esto y decí esto, no es tan sencillo, pero hay otros que no son mobileros y que si le piden que se ponga una camisa al revés porque da rating, son capaces de ponerse la camisa al revés. Entonces digo, cada uno tiene sus propios límites, pero eso también lo tenemos que discutir. Algunos se olvidaron de los límites y entonces confundir el rating con dale. Yo no sé, no digo que sea sencillo, pero sobre todo para una gran mayoría que no puede estar eligiendo porque a veces necesita laburo y muchos no les alcanza con lo poco que ganan. Así que no es una cuestión sencilla, pero hay que asumirla. Por supuesto que no. Yo creo que nosotros hicimos, y sí empezamos a desarrollar un estilo de estimulación de esa manera de acercarnos a la realidad, de preguntarle. Es muy fácil decir, sí, ayer dijo tal cosa, tal suyo, ¿usted qué le dice? Y
con eso se vive, pero con eso no se construye nada. Nacho, podemos volver 40 años atrás al oficio y analizar cuánto tuvo de peso la prensa en el análisis, no la prensa este medio en el que estamos, sino el periodismo, en torno a dos hitos de esa campaña. Uno, la denuncia del pacto sindical militar, y el otro, la ley de autoamnistía. No, yo creo que, es decir, yo lo del pacto, bueno, yo con Alfonsín, empecemos por decir que estuve después que fue presidente. Así que con lo del pacto sindical militar yo no estaba. No, por eso te preguntaba, vos qué pensás que la prensa tuvo como valor frente a eso, porque la denuncia la formula él como precandidato. Sí, pero digo, sí, la prensa comienza a analizarlo el tema. Sí, sí, por supuesto. No, y lo otro es un compromiso, de la palabra del presidente. El presidente comprometió desde el momento en que salió. Ahí está, es muy rico y muy interesante y muy valioso el relato de Dani Jaco. Dani Jaco, bueno, todos ustedes lo saben, es un fotógrafo que lo acompañó a Alfonsín en toda la campaña, porque estaba en la agencia en DIN. En DIN, que es una creación, a propósito déjame que diga algo de NA, porque yo cuando hice la pregunta estaba en Noticias Argentinas. Y yo siempre correspondo porque es así, que yo la pregunta la hice porque quería quedarme tranquilo con mi conciencia. Pero también tengo que decir que yo también me sentí seguro de hacerla, porque trabajaba en una agencia cuyo director, Horacio Tato, que llevaba un apellido que no era famoso, que era famoso por otras cosas, y que eso lo lastimó ciertamente en su vida. Pero era un editor que defendía el trabajo de los periodistas. No solamente defendía el trabajo de los periodistas ante el poder, defendía el trabajo de los periodistas ante los otros editores. Yo fui testigo de muchas veces, de muchas discusiones de Horacio Tato con los editores de importantes diarios de provincias para defender un material, para defender una crónica, para defender un comentario. Entonces, se trabaja distinto cuando uno trabaja con un editor que sabe respaldar el trabajo de los periodistas. Estamos cerrando, pero quiero agradecerte, Rodrigo, que me ayudaste a desentrañar todo esto, y obviamente nos quedaríamos escuchándolo a Nacho todo el tiempo. Todo el tiempo mientras no se cansa. Yo me abusé porque como el Fanny no vino. Nacho, una preguntita. ¿Tenemos lugar para un par de preguntitas? Preguntas para Nacho. Acá tenemos una, la primera, y veo hay varios por... Bueno, buenas tardes a los tres. Hola, José. Mi pregunta va sobre una persona en particular, sobre sus opiniones, sobre sus dichos, que ha sido criticada por gran parte de la población argentina. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas y qué análisis haces sobre la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel? Y si la tuvieras enfrente en una charla en privado, ¿qué le dirías? ¿Qué opinas sobre Victoria Villarruel? Victoria Villarruel, no la conozco. Y no sobre sus dichos, ¿qué opinas o qué le dirías? No la conozco, depende de qué cosas que dice. Depende de qué cosas que dice, no sé de qué cosas que... Ella es hija de un militar. Exacto. Es hija de un militar y ha defendido, por lo que tengo entendido, por lo que sé, ha defendido hasta aquí, no ahora en su condición de candidata,
era de la que ha peleado por que también se honre en la memoria de otros que han caído auténticamente en combate. Porque una cosa es una cosa considerar que eso fue una guerra, que no fue una guerra, lo que pasó entre el 76 y el 83. Otra cosa es considerar que eso fue una guerra y otra cosa es no tener el mismo respeto por todos los muertos de una tragedia. Y yo creo que eso es un tema muy delicado, es un tema para reflexionar, no es un tema para rápidamente etiquetar como negacionista a alguien solamente por eso. Depende de cómo se digan las cosas. Yo no estoy tan seguro de apurarme a calificar de negacionista a tanta gente. Yo tengo, creo que resulto o puedo resultar insospechable respecto de lo que yo pienso de la dictadura y de lo que pienso de lo que nos pasó. Pero creo que ha pasado mucho tiempo y que y que tenemos que hacer memoria también completa de todas estas cosas. A mí realmente me dolió y lo fui a acompañar al doctor Alfonsín porque compartía su dolor. A mí me dolió que el presidente Kirchner pidiera perdón por las cosas que no se habían hecho en materia de derechos humanos en la Argentina, en nombre de la nación argentina. La nación argentina había juzgado a las juntas militares, se había juzgado a las cúpulas guerrilleras, había hecho algo que no se había hecho en el mundo y que entonces yo creo que a 40 años esas cosas no hay que hacerlas bandera ideológica. Yo creo que deberían ser parte de las cosas que tenemos que ver condolidos, compartiendo el dolor y estando dispuestos no a ahondar las diferencias, sino a reconciliarnos. Última pregunta, no sé, mira por acá. Última. Hola, buenas. Retomando esto que dijiste recién sobre no hacer banderas ideológicas sobre el nunca más, durante el balotaje estuvo circulando una imagen, un caso, en una escuela que tenía un cartel con un homenaje a los desaparecidos en la última dictadura. Con un homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura. El caso era que habían pedido tapar el cartel. Entonces, como que generó mucha conmoción por el hecho de que hace unos años, o durante las últimas elecciones, durante las últimas elecciones era inconcebible pensar que un cartel que homenajeaba a los desaparecidos o algo tan fuerte como el Nunca Más iba a tener postura partidaria. No. Era impensable pensarlo así. Y ahora como que el panorama cambió. Entonces, frente a este escenario, tengo dos preguntas. La primera es, ¿esto es un peligro para la democracia en Argentina, este escenario? Y la segunda es, nosotros como futuros periodistas, ¿qué rol tenemos que tomar en un contexto en donde parece ser que hablar de Nunca Más es sinónimo de estar vinculado a un partido político? Hablar del Nunca Más. Hablar del Nunca Más. A nosotros el Nunca Más es una construcción compartida de los argentinos. El Nunca Más es una construcción de todos. Tapar un cartel de los desaparecidos son de todos. Los muertos son de todos. Los muertos son de todos, además. Los muertos eran todos argentinos.
Yo creo que hay que empezar a hacer un esfuerzo para reconstruir la verdad. Yo creo que la Iglesia Católica, y aprovecho que yo soy católico y que además escribo sobre esas cosas, o escribía, por supuesto que se le pueden hacer muchas, pero muy serias, pero creo que ha dado un paso en este tiempo. La aparición de esos 3 tomos que ya están publicados, de esa obra que se llama La verdad los hará libres, es un ejercicio de autocrítica que no han ensayado muchas instituciones tan importantes como la Iglesia. Y allí se hace un esfuerzo por analizar con instrumentos de la investigación histórica, se hacen esfuerzos por encontrar la verdad de lo que fue pasando, se hacen reconocimientos de todas el papel que cumplieron o que no cumplieron muchos hombres de la Iglesia, y se asume ese drama que en el fondo es no solamente de la Iglesia, porque había católicos de un lado y católicos del otro, había argentinos de un lado y argentinos del otro. Entonces, creo que esa disposición a revisar, pero con el ánimo dispuesto a revisar, no con el ánimo de renovar confrontaciones o enfrentamientos. Y hay cosas que son básicas, por supuesto, por eso nunca más esas cosas. Nacho, muchísimas gracias, y creo que es un momento de, en tu persona, rendir homenaje a todos los periodistas que han logrado que esta democracia se sostuviera 40 años, con coraje, con verdad, con valentía, sin ningún tipo de repugna en su modo de ser y de vivir. Así que en vos vaya el homenaje a todos los colegas que colaboraron en estos 40 años.